salió en diciembre de 2020, aunque ya existía este trabajo hace un par de años antes, pero bueno, salió publicado en este momento. Se titula el tratamiento bedtime de la hipertensión mejora el riesgo cardiovascular. Esto vamos a ir explicando un poco cómo era el diseño, pero básicamente el marco y la evidencia previa a este trabajo se basa en algunos conceptos. Se sabe, diversos estudios previos han demostrado que la presión arterial durante la noche, obtenida a través de monitoreo ambulatorio de presión arterial, es un mejor predictor de riesgo cardiovascular que la obtenido en consultorio o el promedio de MAP 24 horas. O sea, ya desde hace un tiempo se está hablando sobre el valor que tiene la presión arterial durante el descanso nocturno para la predicción de eventos cardiovasculares. Se ha observado que en aquellos pacientes que tienen un comportamiento plano de la TA, o sea, aquellos pacientes que no tienen la respuesta fisiológica habitual durante el descanso nocturno, que es descenso de la presión arterial, hay mayor incidencia de eventos cardiovasculares, tanto fatales como no fatales. A este grupo de pacientes, a los que no les baja la presión, básicamente porque están durmiendo, se les llama non-dippers. Ya le vamos a definir un poco más precisamente a eso. Pero ese es el primer concepto. Y se sabe también que la hipertensión arterial nocturna es un factor de riesgo independiente para insuficiencia renal crónica, disfunción cognitiva, disfunción endotelial, etc. O sea, no solamente para eventos cardiovasculares duros, sino para algunos otros hallazgos clínicos también. Entonces, básicamente, primero tenemos que partir del concepto de que la presión arterial durante la noche tiene tanto o incluso más valor que las mediciones, ni hablar en consultorio, e incluso más también que el promedio de mediciones ambulatorias en 24 horas. Así que ese es el primer concepto. Por otro lado, ya existen algunos estudios que evalúan la incidencia de eventos en pacientes que tienen un tratamiento nocturno. O sea, obviamente, cuando se empieza a entender este hecho de que si a los pacientes les va mejor, o mejor dicho, que el control de la presión arterial nocturno nos habla de una menor incidencia de eventos, es lógico pensar que hay que tratar de evidenciar si es importante descender la presión o si el descenso de la presión nocturna tiene alguna incidencia en la definición de los eventos. Entonces existen algunos estudios que evalúan la incidencia de eventos en pacientes que se les instala un tratamiento nocturno, pero la mayoría no tenían la rama control con una cohorte que se le daba el tratamiento matutino habitual. Entonces eso era una severa limitación de la evidencia que existía hasta ahora en el tratamiento bedtime para la hipertensión. Hay un único estudio comparativo, que era español casualmente también, pero tiene un N de 2.000 pacientes, y teniendo en cuenta que es una patología de una prevalencia gigantesca, como ya todos sabemos, 2.000 pacientes resulta un poco para poder asegurar que estos beneficios sean realmente reproducibles en cortes más grandes. Entonces, a partir de estas cuestiones aparece este estudio, que es un estudio multicéntrico, controlado, o sea, acá aparece la rama control que antes no estaba. Perdón, Leonel, ya que hiciste esa muy linda introducción, obviamente esto es ya información, pero igual quiero preguntarle a Roberto y a Karina. Karina es una de nuestras especialistas en hipertensión desde el punto de vista cardiológico. Karina escribió el capítulo de hipertensión del manual de cardiología que hicimos el año pasado, pero ¿desde cuándo está esto en vigencia? Otra cosa que preguntaría es ¿qué porcentaje de pacientes en tu práctica diaria, Roberto, tienen medicación para la hipertensión de noche? Si yo para dar hipertensión de noche tengo que hacerle un mapa a todos y ver si el paciente es un non-dipper. Decime algo, si esta es una modalidad rápida, pero anda tirándome algún concepto de que te parezca importante. No sé, empieza Karina, empiezo yo. Dale vos y después Cari. Bueno. No, primero hay concepto que tiró importante Leonel, que de hace mucho tiempo que se toma mucha más importancia como predictor de riesgo todo lo que es medición fuera de office, fuera de consultorio. Me acuerdo charla de Brian Williams, que es el que hace las guías NICE y la figura de hipertensión en Europa más sobresaliente, dice la hipertensión en consultorio debería ser obsoleta. Eso se contrapone porque todos los trials en hipertensión hasta hace poco y algunas excepciones se basan en presión tomada en consultorio. Pero sí hay trabajos sobre evidencia que mejor es predictorio lo que es fuera de consultorio. Y después empiezan algunas dudas, es decir, siempre se tomó como referencia el monitoreo 24 horas, el promedio general, y aparecen evidencias de cuando son non-dipper o hiper-dipper, cuando salen del patrón normal, y
falta evidencia de decir, bueno, si modifico el tratamiento en base a los patrones o tratar un patrón aislado, es decir, un paciente que en el promedio no es hipertenso y solo es nocturno, merece o no tratamiento, ahí nos encontramos con escasa evidencia. Después el otro me preguntaste de la práctica, y también más por tradición que por evidencia, siempre primó las dosis matutinas, con el desayuno, algunas cuando tienen más de un fármaco, separarlas en el día, pero con tendencia a la mañana, y pocos pacientes, lo dejo más para el final, qué pacientes yo selecciono en la práctica para usar bedtime y mi opinión de bedtime, pero no quiero spoilearle la presentación a Lionel. Tengo pocos pacientes con bedtime. Si uso un fármaco de acción corta, trato de que tome 2 veces al día, pero también el intento que siempre hago en hipertensión de un solo comprimido, mezcla de dosis fijas para mejorar la adherencia y no hacer planes con 3 o 4 pastillas en el día. Con lo cual, cuando están con un solo comprimido, la mayoría los tengo a la mañana. Bien. Dejo eso rapidito y para no hacerlo largo, y después nos metemos en otras. Dale, así vamos entrando en tema. Y Cari, ¿y vos cuántos pacientes tenés que tomen medicación antihipertensiva exclusivamente a la noche? No, alguno que se haya confundido, porque yo jamás se la daba a la noche. Así que, sí, para mí esto es novedoso. Yo declaro que yo el artículo no lo terminé de leer, por lo tanto todavía no estoy enterada de los resultados completos. Lo que sí, que la incidencia de patrón non-dipper es bastante frecuente, Roberto lo podrá decir, en los estudios que hacemos de monitoreo ambulatorio. Pero muchas veces no sabemos si este patrón non-dipper a veces es por lo molesto que es el equipo, que lo despierta del sueño al paciente muchas veces durante la noche, y por eso no tenemos el descenso apropiado de la tensión arterial en el esfuerzo. Pero nunca se me hubiese ocurrido, excepto en aquel paciente que uno ve un patrón non-dipper muy severo, administrar la medicación a la noche. Por otro lado, hay pacientes que, por el contrario, hacen un patrón hiperdíper, o sea, que le baja demasiado la presión a la noche. Entonces me parecería peligroso administrar la medicación a priori a la noche en estos pacientes. Así que bueno, eso es mi duda previa al desarrollo de este estudio, teniendo en cuenta estas dos cosas. Si los patrones de non-dipper, que se sabe que tienen mayores eventos estos pacientes, muchas veces no son por la incomodidad del estudio, y los patrones hiperdíper, que son mucho menos infrecuentes, que podrían ser riesgosos, bajarle demasiado la presión arterial durante el sueño. Por otro lado, yo no sé si en este estudio se tomó como base pacientes que tenían la patente en non-dipper, creo que no. Creo que ahora vemos el estudio, pero un poco para la introducción. No, si tenías pacientes que tomaban de noche, me dijiste que no. No, buenísimo. Porque muchas veces lo clásico, que es lo que decía Roberto hasta hace un tiempo, era que precisamente la medicación había que darla de día, por el patrón clásico de que la presión es más alta durante el día que durante la noche, por lo menos en condiciones normales. Después aparecen todos estos patrones que nos enseña el mapa, pero que también tiene el problema de que el mapa sigue siendo un estudio bastante imperfecto desde el punto de vista de la incomodidad del paciente. Ya que está, antes de empezar, ya empezamos con el estudio. ¿Conocés, Roberto, si hay algún estudio hoy en día tipo mapa que tenga otra modalidad para hacerse, que no sea tomarte la presión durante la noche, o sea, y durante el día, que te infle un manguito la arteria y que sea no invasivo, obviamente? Bueno, no, el otro validado, el MDPA, el monitoreo domiciliario semanal. El paciente se lleva un automático validado, se le enseña antes y se toma mínimo una semana, una toma a la mañana, otra toma vespertina, y saca los promedios. Es tan buen predictor, y algunos lo sostienen que hasta mejor que el mapa, y sí, en todas las encuestas pacientes es mejor tolerado, y hay una tendencia a usarse cada vez más el MDPA como monitoreo fuera de consultorio en lugar del mapa. En la práctica, es importante decirlo, uno por ahí se ve que no está nomenclado y no tiene cobertura. Entonces, a algunos pacientes la obra social le cubre la presurometría al mapa y no le cubre el MDPA, el monitoreo domiciliario, el automonitoreo domiciliario. Yo lo uso también con menos frecuencia que el mapa, y lo que dijo Karina está bueno, porque yo también, cuando veo un patrón
non-dipper, lo primero le pregunto cómo descansó con el aparato, pues Claro. si estuvo toda la noche despierto, ya pierde validez un poco en predecir ese patrón. Está muy bien eso que dijo. Bien. Bueno, vamos, Leonel. Seguimos entonces. Bueno, como les Una contaba, cosita, perdón, que preguntó Pedro. En investigación, también el grupo británico, que también sostiene como es obsoleta la presión en consultorio, también habla que es obsoleta la presión periférica. Entonces, ellos basan que el mejor predictor de riesgo sería la presión central. El tema que no hay aparatos cómodos. Desarrollaron como una especie de reloj que mide presión central, latido a latido, pero hoy eso, que es muy bueno para medir, no tiene ninguna validación y me acuerdo en su momento eran 5.000 euros el reloj este que medía latido a latido, pero podría ser, lo digo como algo más de ciencia ficción que de práctica habitual. Nada más eso, cuando preguntó Sí, Pedro otros. para el futuro, claro. Yo te preguntaba si hoy Sí. había un mapa que no fuera molesto, digamos, y Bueno, no hay. esto se sabe que mide muy bien, mide presión central, es de muñeca como un reloj, latido a latido, saca promedio latido a latido, pero es costo hoy imposible, ¿no? Y Claro. desarrollo El futuro, será el método del futuro. si funciona sería buenísimo. Claro. Bueno, vamos. Perdón. No, por favor. Estás muteado. Sí, está. Bueno, como les contaba, entonces este es un estudio multicéntrico que fue controlado. Esto es lo novedoso respecto a la evidencia previa, es que hay una rama de control. Además, fue un estudio prospectivo, abierto, y que entre 2008 y 2018, en 40 centros de atención primaria en Galicia, en España, se desarrollaron las mediciones que ya vamos a ver a continuación. Les cuento también que este estudio se da en el contexto de un proyecto un poco más grande, que excedía a los objetivos específicos de este trial que vamos a ver hoy, pero tenía como objetivo, había empezado en 2008, o sea, ya tiene unos años en el comienzo del proyecto, tenía como objetivo establecer la superioridad del monitoreo ambulatorio, sobre la medicina aislada en consultorio. En 2008 este tema todavía estaba en discusión, una discusión que ya parece, por lo que veníamos charlando, ya estar zanjada. En ese momento estaba en discusión cuál de los dos modelos de monitoreo, sobre todo para evaluar respuesta terapéutica, era más efectivo, pero este trial que vamos a ver hoy empieza originalmente como un proyecto en centros de atención primaria, en los que a todos los pacientes hipertensos que asistieron a la consulta y en su seguimiento posterior, se les comparaba los monitoreos ambulatorios por 48 horas, no por 24, con las mediciones en la oficina, en el consultorio, perdón. Eso fue el puntapié inicial, esa pregunta fue el puntapié inicial que después termina derivando en esto que se encarga justamente de evaluar el mejor momento para dar el tratamiento farmacológico, pero había comenzado como otra cosa. Y los criterios de inclusión en este estudio fueron, obviamente, ser mayor a 18 años, que tuvieran capacidad de adherirse a una rutina de trabajo diurno y de descanso nocturno, o sea, que pudieran a la noche dormir, básicamente, que tuvieran diagnóstico de hipertensión arterial, y ellos lo definieron como, en ese momento, una tensión sistólica en vigilia mayor a 135, diastólica mayor a 85, sistólica durante el sueño mayor a 120 y diastólica durante el sueño mayor a 70. Cualquiera de estos 4 criterios que cumpliera les permitía hacer el diagnóstico de hipertensión e incluir al paciente en el estudio. De nuevo, estos eran pacientes que iban a atenderse con su médico en uno de estos 40 centros. Y estos médicos los reclutaban y les ofrecían participar en el estudio. Perdón, te interrumpo un segundito, Sí. porque tengo una duda. Claro. ¿Tenía que tener todos estos criterios entonces? No, por ejemplo, no. la atención del sueño, ¿tenía que ser mayor que eso? Porque eso es un criterio como que le da seguridad a esto. ¿O era el criterio de hipertensión que ellos elegían? Ellos eran el criterio que ellos elegían y tenían que cumplir uno. Con que cumpliera uno ya estaban fácil No de decir. necesariamente tenía que tener más de 120 durante el sueño de tensión arterial. No necesariamente, no. Lo que sí hacían, sí o sí, era corroborarlo con un mapa de 48 horas. O sea, un paciente que venía con un diagnóstico previo de hipertensión y se los intentaba enrolar en el estudio, primero tenían que corroborar esa hipertensión, y eso, de hecho, muchos pacientes con la carátula de hipertensos fueron finalmente eliminados del estudio porque no cumplían realmente. No lo era. Cuando lo fueron a evaluar, ¿no? A su vez, tenía que estar recibiendo tratamiento farmacológico antihipertensivo, aunque eso no era de exclusión, o sea, tenían que estar recibiendo algo, no necesariamente al momento de enrolarlo, sino que cuando conocían al paciente, le daban tratamiento, aunque sea comenzar el tratamiento, eso ya los permitía incluirlo en el estudio, y que obviamente tuvieran su consentimiento informado. Entonces,
Si algún paciente cumplía todos estos criterios, podían ser incluidos en el estudio, y por otro lado los de exclusión era embarazo, adicción a alcohol o a otros narcóticos, que no pudieran cumplir con este esquema que decíamos antes de descanso, sino que tuvieran un trabajo nocturno o que tuvieran horarios rotativos de trabajo, que tuvieran alguna inmunodeficiencia adquirida. La verdad que yo no entiendo muy bien el porqué de este criterio de exclusión, pero estaba. Que tuvieran una hipertensión secundaria, algún otro proceso, obviamente, y que tuvieran alguna de las siguientes comorbilidades. Alguna de estas, ya cualquiera de estas ya los excluía, que tuvieran angina inestable, insuficiencia renal crónica, fibrilación auricular u otras arritmias, ponían ahí, no especificaban qué otras, insuficiencia cardíaca, o que ya tuvieran un grado de retinopatía avanzada, imagino, como hablando de un daño órgano blanco ya bastante importante. Hago una pausa acá para alguna cuestión que haya que ver de esto. Tabaquismo no hablan del tabaquismo. Lo evalúan después como parte de los subgrupos, pero no es un criterio de exclusión. Bien. Entonces, volver a los criterios de inclusión, porque no me termina de quedar claro. Cuando vos ponés esos criterios de inclusión como diagnóstico de HTA, porque por un lado decís que los pacientes ya eran hipertensos, Sí. porque estaban recibiendo un tratamiento. A Bueno. pesar del tratamiento tenían que estar hipertensos, y entonces No. ahí podían entrar. Claro. Dos cuestiones. No necesariamente todos los pacientes, al momento de ser incluidos, tenían de antes el diagnóstico de hipertensión. Había algunos pacientes que se les hacía un mapa por otro motivo, por ejemplo, porque eran diabéticos y le hacíamos un mapa, y ahí se los diagnosticaba y ahí entraban, por más que cuando se les hizo el mapa no tuvieran tratamiento farmacológico antihipertensivo, si en consecuencia de ese mapa se les instauró tratamiento, también podían entrar. Y sí, tenían que estar, tenían que persistir sí, tenían que cumplir alguno de estos 4 criterios aún teniendo el tratamiento. O sea, si eran diagnosticados con tratamiento y con ese tratamiento no cumplían ninguno de estos 4 criterios, no entraban. Pero esos 4 criterios, ¿no eran criterios encontrados durante el mapa? Sí, exacto. Un Ah, paciente- bueno, de mapa, porque vos podés poner corroborado con mapa, o sea, era diagnóstico de mapa y tenía que estar de nuevo corroborada 2 días antes de enrolarse. Sí, en realidad, si el diagnóstico había sido alcanzado a través de un mapa, con eso ya estaba. Pero si venía un paciente y dice, yo soy hipertenso, toma enalapril y amlodipina, eso no era un motivo para ser incluido. Tenían que sí o sí hacer un mapa y cumplir con uno de estos 4 para poder ser incluidos. Claro, si estaba medicado para hipertensión y bien controlado, no iba a entrar en No este entraba. estudio. No entraba. Bien, listo. Esa es. Bien, ¿alguna duda, pregunta sobre los criterios de inclusión fundamentalmente? Bueno, dale. Bueno, seguimos entonces, esto ya lo charlamos. Hablando de la metodología, se los distribuyó en 2 grupos a todos estos pacientes en una razón de 1 en 1, entre los que se le daba la medicación según el esquema clásico, y ese esquema clásico quedaba a discreción del médico tratante. ¿Sí? Por ejemplo, si le daban el IECA cada 12 horas o se le daban una vez por día a la mañana, eso quedaba a discreción del médico, o los que tomaban la medicación bedtime. Y acá hay que hacer una aclaración. El grupo de medicación bedtime se le daba la dosis completa de antihipertensivos en una sola toma de la noche, sea el fármaco que sea, por ejemplo los IECA. Si un paciente en el grupo diurno tomaba 5 y 5 en el enalapril, en el grupo nocturno tomaría 10 a la noche. O sea, es una única toma de todos los fármacos y toda la dosis entera a la noche antes de irse a dormir. No había 2 tomas por día, era una sola. ¿Solo de día o solo de noche? No, solamente en el grupo de noche se daba todo. De noche, el de día El grupo podía de ser día, mañana y... Exactamente, sí, Bien, tal cual. bien. Como les decía entonces, el grupo bedtime consumía la dosis completa diaria previo al descanso nocturno, y después se fueron haciendo visitas de seguimiento, que durante cada visita, que fue por lo menos anual, en algunos pacientes fue más frecuente. ¿Y por qué explico esto? Porque algunos pacientes que no tenían el adecuado control de tensión arterial se los citaba más frecuentemente. Recordemos que esto es un seguimiento de pacientes con sus médicos de cabecera. Entonces, si el médico de cabecera consideraba que un paciente, por el motivo que sea, frecuentemente era por mal control, tenía que venir antes del año, se hacía un control más cercano del año, pero como mínimo una vez por año se lo tenían 3 registros de TA en el consultorio y se les colocaba en ese momento un mapa que se lo dejaban por 48 horas, y se tomaban además muestras de sangre y de orina para algunas determinaciones bioquímicas que vamos a ver después. Entonces, la frecuencia del seguimiento de cada uno de los pacientes es por lo menos una vez por año, y en algunos casos, según el médico tratante, lo pueden citar más temprano, según la situación clínica de cada uno de los pacientes, ¿no? Se les colocaba un mapa, se les medía la presión 3 veces en el consultorio, y se les sacaba sangre y una muestra de orina,
que ya vamos a ver después para qué lo usaban. Entonces, esta es la metodología. Leonel, no lo dijiste, pero ¿quién sponsorió este estudio? Ahora te voy a leer exactamente lo mismo que lo sponsoría, lo tengo acá, al final de todo. Y quería saber si los médicos trabajaban, formaban parte, o sea, eran investigadores y cobraban por las visitas, porque acá es como que parece más una cuestión de seguimiento de pacientes, y no me queda claro, porque no hay protocolo farmacológico que haga visitas una vez al año. Entonces, me llama mucho la atención el control tan aislado, siendo los médicos de cabecera los mismos que lo incluían. Sí, esto, como les contaba al principio, estaba enmarcado dentro de un proyecto un poco más grande, que era el proyecto GIA, que estaba sponsoreado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Era en el centro incluso de atención primaria de la salud pública. Porque sí, esto como te contaba antes, se utilizó inicialmente para para definir una estrategia de utilización de recursos en salud pública en última instancia, ¿no? ¿Cómo es la mejor forma de seguir a nuestros pacientes hipertensos? Entonces fue el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España el que sponsoró el estudio original, que esto es una rama de ese estudio original. Bien. Bueno, ahora que esto... Ahí está. Bien. Seguimos entonces con la metodología. Durante el periodo de seguimiento, obviamente ellos tenían una historia clínica electrónica, la información clínica de la evolución de cada uno de los pacientes era cargada de la historia clínica electrónica, y había un comité externo que evaluaba los eventos que se iban reportando a lo largo del estudio, que no conocían el resultado de los mapas, no conocían el esquema terapéutico, ni sabían si el paciente era del grupo bedtime o del grupo clásico. Entonces, como suele suceder en este tipo de estudios, el comité evaluador de eventos era un grupo de investigadores externos, que no eran los médicos de cabecera, sino que los médicos de cabecera reportaban el evento, que eran después auditados, entre comillas, por un grupo externo, sin conocer, obviamente, no los datos personales, ni los diversos elementos de la historia clínica de nuestro paciente, o de cada uno de los pacientes. Y el endpoint primario durante todo este seguimiento fue, básicamente hubo unos cuantos: infarto de miocardio, revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca, ACV isquémico, ACV hemorrágico y muerte de causa cardiovascular. Este fue el endpoint primario. Hacen un compuesto después cuando hacen el análisis final, hacen un compuesto de todo esto y arman unos compuestos, varios compuestos combinando diversos de estos parámetros. Después había unos cuantos endpoints secundarios también, que eran básicamente stroke de cualquier causa, tanto isquémico como hemorrágico, y otros compuestos más específicos como eventos coronarios, y a ellos le decían muerte de causa cardiovascular, infarto o revascularización, y eventos cardíacos, que eran eventos coronarios más insuficiencia cardíaca. Acá, bueno, medio una mezcla un poco de todas las cosas, ya vamos a ver después qué influencia tiene eso, pero básicamente los endpoints secundarios, stroke y algunos compuestos de los eventos primarios que estuvimos tratando previamente. Entonces, básicamente, esta es la cuestión: se van evaluando a este grupo de pacientes a lo largo de unos cuantos años, ya vamos a ver cuánto, y se iban registrando. Otra pregunta, porque estamos acostumbrados a hablar del tamaño muestral y de ver qué esperaba uno. Eso hablan, o sea, sí. ¿ellos lo vas a decir? Sí, sí. Ah, dale. En la próxima diapositiva, no recuerdo, es análisis estadístico justamente. Entonces, como siempre decimos, ellos pretenden demostrar, o se preguntan, mejor dicho, si van a encontrar alguna diferencia entre darles la medicación a la noche y darles la medicación a la mañana, o según el esquema clásico, y estimaron para eso una incidencia anual de 20 eventos cada 1000 personas en la población general hipertensa sin grandes comorbilidades, 20 eventos, y en aquellos pacientes que eran diabéticos o insuficientes renales crónicos esperaban el doble de incidencia de eventos, y ellos decían 40 eventos cada 1000 pacientes, y teniendo en cuenta la incidencia tanto de diabetes como de insuficiencia renal crónica en su grupo, estimaron que con 18.300 pacientes y con una media de seguimiento de 5 años, podrían detectar una diferencia de incidencia de un 20%. Eso considerando una probabilidad de error alfa, o sea, una P de 5%, y el poder del estudio es una estimación del 95%, o sea, un estudio con bastante poder estadístico, con la probabilidad de error alfa habitual del 5% que ya estamos acostumbrados a ver, pero sí necesitan muchos pacientes para detectar una diferencia que ellos estimaban que iba a ser del 20%. Pero estudios previos, ¿definían a favor de quién esperaban esa diferencia de incidencia? A favor del grupo bedtime. Ah, o sea, ellos se basan en algún estudio publicado que da
ese de los 2000 pacientes que contaste. Exactamente, sí, el único controlado Ah, que ellos refieren haber encontrado en ese momento cuando diseñaron el estudio. Si después de ahí en adelante aparecieron más cosas, ya, eso ya no lo sé. Pero cuando diseñaron el estudio había uno que había sido controlado con 2000 pacientes, había algunos cuantos que no habían sido controlados, o sea, menos calidad de la evidencia, obviamente, cuando no es controlado ni hablar. Y en base a eso estimaron que les iba a dar mejor al grupo de Time, y esta fue la estimación que hicieron, teniendo en cuenta la diferencia de la incidencia de eventos de diversas poblaciones y la incidencia de cada una de estas comorbilidades. Diseñaron este estudio, 18.300 dijeron, siguiéndolo por 5 años, engancharían justamente esta diferencia de incidencia. Así que esto es un poco el análisis previo que hicieron. Antes de pasar a ver los resultados, hacemos una pausa si quieren, si charlamos algo de la metodología planteada o lo que quieran discutir. sí, me gustaría la opinión de quien quiera, fundamentalmente de Roberto y Karina, a ver qué opinan, si alcanza para lo que uno quiere buscar, el tipo de control que se hizo, el no tener en cuenta la medicación a administrar. Chicos, cierren el micrófono. Ay. O sea, hay un montón de variables que obviamente ante tanta cantidad de pacientes después se puede igualar, pero si no se analizó ni qué droga se daba, ni cuán controlada estaba la presión, o sea, alcanza es lo que uno se preguntaría. Obviamente hay un montón de gente seria atrás de esto, pero ¿cuál es la sensación que tienen ustedes sobre la metodología? Bueno, ¿puedo, Pedro? Sí, dale, dale. Lo que marcaba ahí, Leonel, de la historia creo que tiene que ver con la historia de este grupo de investigación. Este Hermida, hace años que está con Bedtime, es uno de los pocos que trabajan en cronoterapia. Si aparece en los congresos de hipertensión, aparece como solito, y él viene trabajando en cronoterapia y monitoreo de 48 horas, que son cosas bastante propias, que no hay otros grupos que estén tan metidos en esto. Y él venía publicando, yo un poco lo ninguneaban en los congresos, ¿lo viste? Porque presentaban trabajos lindos y nadie le daba demasiada importancia, entre los italianos y los británicos copaban la parada. Y la crítica histórica de Armida fue que su trabajo previo, el que soslayó Leonel, es que le dio que Bedtime lograba mejor control de presión y monitoreo de 48 horas. Y entonces las críticas eran que no era un endpoint muy fuerte, que no demostraba más que mejoraba el mapa, y que el mapa de 48 horas no estaba ni validado, ni había una evidencia suficiente para hablar de predicción de que controlando la presión mejor con Bedtime, con lo que mostraba él, iba a lograr mejores resultados. Creo que ese fue lo que empujó a hacer este estudio, decir, bueno, te demostré que baja más la presión o tienen más pacientes dentro de rango de objetivo de tratamiento. Y le decía, no era suficiente, entonces ahora demostrame que me bajas eventos. Por eso está, creo, tan circunscrito a no comparar fármacos ni nada. ¿Qué él quiere comparar? ¿Se la doy de la noche o se la doy de la mañana? Te comparé que baja mejor en 48 horas, no te alcanzó, bueno, te quiero demostrar que baja eventos. Creo que es un objetivo como básico, pero la fortaleza él va al bedtime, no busca otra cosa, pero darle más fortaleza a su estudio anterior, que también otra de las quejas, no tuvo tanta validación externa. Hubo 2 estudios, por lo menos, un chino, me acuerdo si uno de Estados Unidos y uno de Escocia, que no pudieron reproducir los mismos resultados con bedtime, solo en control de presión, sin otros puntos, que era otra de las críticas que recibía esta Hermida en los congresos. Pero el que más trabaja en cronoterapia. Y es lindo conocer esta historia, que es lo que le empujó a que el Ministerio de Sanidad de España y él apoyaran. Bien de Gallego esto. Sí, Gallego, porque hace un trabajo con 18.000 pacientes, bueno, más tiene todavía, y seguirlo a 5 o 10 años, hay que hacerlo. Sí, él viene históricamente trabajando, no sé si se acuerdan, un ex residente nuestro, estuvo acá Javier Montero, Karina se puede acordar, fue un poco de la época nuestra. Javier, teníamos un convenio con Vigo de la cátedra en una época, fue becado, y él hizo su tesis postdoctoral con mapa de 48 horas con el grupo este. Pero le hacía mapa de 48 horas post ACV inmediato. Interesante, tampoco muy
único, porque no hay evidencia en esto de meterle 48 horas a un monitoreo de presión arterial. Pero bueno, es un grupo que históricamente en estas dos líneas, Bedtime y Mapa 48. Bien. Cari, ¿qué te parece el diseño? No, a mí lo que más me preocupa de este tipo de diseños es al no ser ciegos, que tenés el tema de que el médico de cabecera dirige el tratamiento, y yo no sé entonces si al final terminan siendo los dos grupos comparables, si los dos grupos estaban haciendo el mismo tipo de drogas. Sabemos que no son todas iguales en cuanto a reducción de eventos más o menos, pero al efecto antihipertensivo algunas no tienen una cobertura de 24 horas, o sea, el tema de la falta de ciego es lo que más me preocupa de este tipo de estudios. Que de hecho, yo ahora estoy mirando los resultados, son los grupos distintos en cuanto a los tratamientos. Entonces, más allá de esto de lo novedoso, esto de dar la medicación a la noche, de este tipo de diseño me preocupa eso. Pero bueno, supongo que me van a mostrar cómo hicieron para evitar los sesgos, entonces. Los sesgos que introducen este tipo de estudios es lo que más me preocupa, para después poder tomarlo como una verdad irrefutable, ¿no? Bárbaro. Sí, yo creo que el que no sea ciego fue lo que permitió que juntaran 20.000 pacientes, porque si esto lo tenés que hacer abierto, olvídate, porque te sale millones de dólares, perdón, si lo tenés que hacer ciego, te sale millones y millones de dólares, incluir esa cantidad de pacientes sin saber si tenés que hacer algo tipo polipil, donde hagas una dosis fija, es muy difícil, y después ir viendo si no está controlado, qué agregás de manera ciega, viste, Cari, cuando hay muchos los trabajos anticoagulantes. Iban a hacer el mismo tipo de tratamiento, por ejemplo, un IECA y un calcio, o un ARA2 y un calcio antagonista. Con el IECA me preocupa mucho, si no creo que hayan usado en Alapril, por ejemplo. Los otros IECA tienen una cobertura de 24, pero en Alapril sabemos que no. Entonces, no creo que hayan usado, no sé si usa mucho allá, no sé si vos, Roberto, sabés qué tipo de PRIL usa, porque usan un 25% de priles, pero sabemos que no cubren 24 horas, por eso. Para mí han hecho combinaciones. Yo lo que me acuerdo son más, perindopril, porque tiene mucha penetrancia en Europa, Servier, y creo que el lisino no, en Alapril poco. Claro. Pero te estoy hablando hace muchos años atrás, claro. Te puede fallar. Bueno, hay que ver cuántos priles usan hoy, 2021, porque este estudio también es viejo. O sea que con toda la penetrancia de los ARA2 hay que ver hoy en día. Puedes decir, Cari, que ya te adelantaste, pero viste un 25%, o sea que ya no es tampoco tanto, o sea, y tiene 10 años de inicio este estudio. Está claro entonces, me parece que quedan algunas dudas sobre el diseño, pero sin embargo, juntaron casi 20.000 pacientes, los siguieron durante varios años y vieron cuáles eran los puntos finales, que también vamos a ver cómo lo cuenta Leonel, si están aislados. Después decís que hablan de un punto final combinado, pero no, ¿por qué no lo nombraron hasta ahora? O sea, son algunas cosas que a uno le van haciendo ruido, ¿no? A mí me hizo ruido, incluso tuve que hacer un poco una disección de la publicación para que encontrar escrito una listita con los puntos finales. No es algo que generalmente uno lee un trabajo y el endpoint está muy claramente presentado y evidente para el acá hubo que escarbar un poco en el texto para encontrar dónde definían exactamente qué iban a mirar. Pero buscaste el que dice dónde está todo lo previo, ¿ese trabajo lo encontraste? Ese trabajo sí es previo, obviamente, que es la presentación del grupo de trabajo original, que yo les contaba al principio. Ah, lo que vos contaste. Bien. Claro, ahí sí, de nuevo, hablan un poco más claramente de los endpoints, pero acá en lo que es la presentación en sí de esta rama específica del estudio, no está bien, está escrito, ¿no? Pero hay que buscarlo un poco en profundidad. Bueno, por suerte ya lo hice y se lo voy a mostrar directamente. Dale, bueno. Bueno, entonces seguimos. Clásica imagen, se reclutaron 22.000 pacientes, se excluyeron 3.400, algunos de los cuales 2.800 se lo excluyó por normotensión, lo que decimos al principio. Fueron con el mapa a verificar ese diagnóstico que traían, y en 2.800 no lo encontraron o ya estaban bien controlados y no hubo que hacer ninguna intervención más que continuar con su medicación habitual. Y después lo que dice invalid baseline es porque había errores en la medición del
mapa y se los descartó. Entonces, finalmente se localizaron los dos grupos a 19.000 pacientes, 9.500 para el grupo cuando se despiertan y 9.500 también para el grupo bedtime, y se fueron excluyendo algunos también durante el estudio, algunos porque no podían, poquitos igual fueron perdiendo durante el seguimiento, 36 de un lado y 48 del otro, pero en fin, en última instancia terminan analizando por intención de tratar, recordemos que la intención de tratar es se asignan los resultados al grupo al que se los asignó inicialmente, independientemente de que haya habido algún crossover, que de todas maneras después no explican cuánto crossover tuvieron, así que ese dato no sirve tanto. No te escucho, no sé si soy yo solo. ¿Puedo subir el volumen del micrófono? A ver. Sí, se escucha bien. Yo lo escuché. Subí un poco por las dudas, pero... A ver, seguimos. Lo que dijo que se analizaron por intención de tratar, pero no está especificado después cuántos se cruzaron, ¿no? Exacto, eso, que se analizaron por intención de tratar, pero el crossover no lo mencionan después, cuánto hubo. Así que en última instancia son 9.500 pacientes aproximadamente por cada rama que terminan entrando en el análisis final, que son justamente los 18.000, acá llegan a 19.000 ya que habíamos hablado al principio. Vamos a empezar a ver las características poblacionales de estos dos grupos. Y acá tenemos dos tablas para ver. Esta es la baseline, o sea, estas son las características poblacionales de cada uno de los pacientes en el momento en que se incluyen en el estudio. Después vamos a ver las características para cuando ya pasaron esos 5 años, si estuvieron 5 años expuestos a la medicación a la noche o a la medicación a la mañana. Pero al momento del ingreso de cada uno de estos pacientes, estas son las características poblacionales. Una medida de edad de 60 años, casi todo lo que vamos a ver acá son similares entre los grupos, el porcentaje masculino 55 versus 56, bueno, altura, peso, mucho por ahí me interesa, índice de masa corporal 29, todos tenían sobrepeso, perdón, todos no, el promedio le daba para sobrepeso. Y podemos ver diabéticos, por ejemplo, porcentaje de diabéticos igual entre los grupos 23, un poquito más de 23%, 15% de fumadores en ambos grupos, obesos, 43%, alta incidencia, enfermedad renal crónica, casi 30% en los dos grupos. Básicamente casi todos estos eran muy comparables los grupos, que tuvieran eventos cardiovasculares previos, 10% más o menos, que tuvieran un tratamiento previo de hipertensión, 57%, que esto viene con lo que decíamos antes, no necesariamente tenían que estar tratados cuando se los enroló, se los puede haber diagnosticado y enrolado. 57% ya tenían tratamiento previo, con una media de 8 años de tratamiento los que lo tenían. Respecto a algunos valores de laboratorio, glucosa, comparable entre los dos, voy a marcar algunos que son importantes: colesterol 53 versus 52.8, porque después los vamos a volver a visitar a esos valores. LDL, colesterol. No, pero ahí guarda que estás comparando el total sobre los que le daban a la mañana. Porque dijiste que había 3. Estaba señalando la otra columna, pero básicamente la comparación... No hay diferencia entre un... Listo. Exacto. Son los dos grupos, por lo menos ahora, bastante comparables. Seguimos acá, este es el mismo cuadro, lo que pasa es que lo separé porque no se llegaba a ver, sino lo que se refiere específicamente al control de la presión arterial. Y acá sí me quiero detener un ratito más. Recordemos que, volvemos, la columna del medio es lo que le toman a la mañana y la columna de la derecha es lo que le toman antes de acostarse, o sea, bedtime y a la mañana, ¿sí? Quiero mostrar algunos específicos valores que, si bien no tienen diferencias acá, son los que variaron después. Entonces quiero que los veamos ahora y que por ahí tengamos un par de segundos en estos. La presión sistólica durante el sueño, vamos a ver que empiezan siendo 123.3 versus 123.7, acá no hay diferencias. Si bien acá sí ponen la P, acá esto es la P, ¿sí? De comparación entre ambos grupos. El promedio de la diastólica durante el sueño, 70.1 versus 70.3. Y la incidencia de non-dippers, 49, antes de empezar esto, recordemos que esto es antes de empezar, en el grupo despierto versus el grupo bedtime, de nuevo, similar al grupo de los dos, y acá hago la definición de non-dipper. Ellos le dicen non-dipper al paciente que durante el sueño le baja la sistólica menos del 10%. Eso es lo que ellos establecen como el perfil non-dipper, ¿sí? Entonces, básicamente estos son los resultados de la comparación entre los grupos antes de empezar el estudio, ¿sí? Cuando se enrolaba el paciente, estos eran los resultados. De nuevo, me quedo con la presión arterial, 123 en ambos grupos, la sistólica y la diastólica de 70 en el sueño, y non-dipper básicamente 50% prácticamente en los dos grupos.
sea, una incidencia alta. No sé si es la incidencia que estamos acostumbrados a ver de non-dipper. Yo obviamente no tengo experiencia como para decir eso, pero por ahí Roberto, Karina, capaz si nos puedan contar si esto es lo que ellos están acostumbrados a ver, que la mitad de los pacientes sean non-dippers. A ver, ¿qué opinan? Sí, de informar estudios más que nada, más que de tener mis propios pacientes. El patrón non-dipper es bastante frecuente y yo me animaría a decir que es más o menos la mitad. Lo que sí se dice también es que no es tan reproducible, es decir, que te puede dar un patrón non-dipper y le haces el mapa al paciente en otra circunstancia y no te da el patrón non-dipper, pero que es bastante frecuente verlo, es verdad. No me acuerdo en los trabajos epidemiológicos el valor exacto. A mí así de primer vistazo me suena alto, demasiado. Le voy a mandar mientras estaba acá, le voy a mandar un WhatsApp a Pepe Bo. Sí. ¿A quién le va a mandar? A Pepe Bogia, que es uruguayo, que el que tiene registro más grande, o está en un multicéntrico, pero bien multicéntrico, que abarca China, que tiene la base en un epidemiólogo belga, y él trabaja con él, y le voy a tirar el mensajito a ver si me lo contesta a tiempo. Vamos a preguntarle qué porcentaje de non-dipper tienen en el registro en mapas, claro. de mapa. Bueno, vamos a probar si funciona la Dale. A yo mí, no Cari, a mí me suena mucho. A mí también yo si te estoy hablando de mi paciente. Estoy consultando a Marigo que acaba de llegar y que informa los mapas. Bien. No, pero vayamos a fuentes confiables, Karina, por favor. Bueno. Marigo dice 50%. De la población. No le dan de comer si no dice eso. No tus pacientes, la verdad que tus pacientes suelen estar hiper-dipper, así que controlar el tema del ajuste del tratamiento. Bueno, vamos entonces. Bueno, seguimos. Entonces, estas son, como les contaba entonces, las características baseline, o sea, al momento del comienzo del estudio. Y esta es otro gráfico, pero fíjense, características finales. Esto es, volvemos a analizar todas estas variables, pero una vez ya habiendo estado expuesto, por lo menos 5 años en promedio, a la decisión terapéutica que haya sido, bueno, más que decisión, la randomización terapéutica que le haya tocado a cada uno de los pacientes. Y acá vamos a volver a analizar básicamente las mismas variables que ya vimos, pero esto es 5 años después de haber estado o tomando la medicación a la mañana o tomando la medicación a la noche. Y acá tenemos para comparar las dos tablas, ¿sí? Y acá directamente voy a ir ya solamente a marcar lo que los autores nombraron como importante. Y vamos a ver, por ejemplo, que hay en el grupo Bedtime, hay una menor creatinina sérica, entre 1.16 va a 1.06. Después podremos, de todo esto que digamos, de todos estos valores que comparemos, podremos discutir si es relevante o no una diferencia de 0.1 en la creatinina, pero marco los que los autores consideraron relevantes. Entonces, todos con P significativo, lo que voy a decir obviamente, si lo nombro, ¿no? Creatinina de 1.16 a 1.06. Hablan también de una mejoría, lo que ellos dicen una mejoría en el perfil lipídico. El HDL subió de 51.8 a 53, un cambio de 1.2, significativo. Acá de nuevo, lo que siempre decimos, es significativamente estadístico. Pero es relevante que cambie 1.2 el HDL, bueno, se me ocurre que no. LDL colesterol baja de 120 a 118, de nuevo el grupo que lo toman a la mañana versus el grupo que lo toman a la noche. Y lo que se refiere al control de la presión arterial, la dosis filtrada glomerular estimada por el cálculo habitual de 75 sube a 79, o sea que hay un cierto grado de mejoría en la función renal entre un grupo y otro. Y vamos a ver específicamente lo que habla de la presión. Sí, claro. A mí me parece que sí, que si bien parecen que no son relevantes desde el punto de vista clínico, pueden estar en relación con que también nos fijamos, no sé si ya analizaste los fármacos que estaban realizando, hay más diuréticos, más beta bloqueantes, que son los que tienen un perfil metabólico un poco menos favorable y que podría condicionar el perfil metabólico distinto. Sí. Lo que siempre, por ejemplo, me queda duda, no sé si lo analizaste ya porque estoy medio perdida, pero el número de medicamentos que hacían, no lo llego a entender. ¿Hacen uno o sí. más? O sea, algunos hacen uno, algunos hacen dos, pero claro. no uno o más drogas, decían. Pero no entiendo la diferencia entre los grupos en cuanto al número de fármacos para controlar la presión.
el número de medicamentos que consumía cada uno de los grupos fue analizado, fíjense que acá lo pone. El promedio en el grupo de pacientes, esto insisto, después de los 5 años, si quieren podemos compararlo con antes de los 5 años, que estaría acá, ¿sí? ¿Dónde está? Bueno, no está en no lo pusieron en esta tabla, directamente saltaron al final del tratamiento. Toman menos, en promedio, ¿no? Un promedio de menos cantidad de fármacos, porque en el grupo que lo tomaban al momento de la mañana, 1.8 fármacos tomaban en promedio, y en el bedtime 1.7. Eso, en la parte de la discusión, dan a entender que les permitió bajarle la cantidad de fármacos que usaron, y como que toman eso como un subrogante que está mejor controlada la presión. Por otro lado, como decís, Cari, hay menos diuréticos en el grupo bedtime, puede tener que ver con que hayan tenido que suspenderlos porque no es cómodo tomar un diurético antes de irse a dormir, obviamente. Y lo mismo con los beta-bloqueantes, menos uso de beta-bloqueantes. Eso a expensas de un aumento en el uso de calcio antagonistas, esto es CCB, calcio antagonistas. Después, respecto a los ARA2 y los IECA, había similar, un poquito menos de IECA en el grupo de Time, pero después ARA2 similar, más del 50%, como habíamos charlado antes, ¿sí? Entonces, eso sí puede tener que ver, es verdad, con el cambio en el perfil lipídico de estos pacientes. Pero sí, básicamente ellos también dicen que a dárselo a la noche les bajó un poquito la cantidad de drogas que tenían que usar para tratar la presión. En lo que respecta específicamente a los valores de presión arterial, cuando miraban la presión arterial sistólica promedio durante el sueño, en el grupo de la medicación durante la mañana les dio 118 de promedio de presión sistólica durante el sueño, versus 114 en el grupo bedtime. O sea que les bajaron 4 puntos la sistólica durante el sueño. P significativa, por supuesto. Y la presión diastólica les dio 66 en el grupo durante la mañana y 64 en el grupo durante el sueño, o sea que le bajaron 2 puntos a la diastólica o dándole el tratamiento a la noche. De nuevo lo mismo de antes. Son relaciones estadísticamente significativas que después podremos charlar si tienen gran relevancia clínica, bajarla de 66 a 64 la diastólica. Y es una pregunta que después quiero que discutamos, sobre todo teniendo en cuenta en el momento que analicemos los outcomes primarios. Bueno, lo que pasa es que, Leonel, el tema, esto es como lo que decía Roberto, él ya había demostrado que los mapas mejoraban. Lo que decían es, ¿tiene más impacto en eventos? Y bueno, pero el tema es si justamente, si la disminución de la presión arterial, que es un predictor de eventos, bajarla, demostrar que tiene más eventos, menos eventos, entonces sí, va a tener que concluir que eso tuvo importancia. Obviamente, por eso ahora para eso es importante, la parte importante viene después, y sí quiero marcarles esto del porcentaje o la incidencia de non-dippers. Dar el tratamiento, y acá hay una gran diferencia. No solo estadísticamente significativa, sino que se nota claramente como decíamos antes, al comienzo del estudio el 50% eran non-dippers, que siguió siendo 50% en el grupo que se le daba la medicación a la noche, pero el grupo de bedtime le bajó a 37% la incidencia de non-dippers. O sea que hubo una inversión en el perfil de la presión arterial mucho más notable en el grupo de pacientes que tomaban la medicación antes de irse a dormir. Y esto sí, obviamente, es algo de lo que se jactan bastante en el estudio, ¿no? Que la incidencia de non-dippers bajó notablemente dándole la medicación antes de irse a dormir. Vamos, acá ya empezamos con la curva de Kaplan-Meier, etcétera, etcétera. Así que si quieren que hagamos alguna comparación antes de eso, por ahí es el momento. Yo me pregunto si los resultados van a ser distintos porque le dieron la medicación a la noche o porque usaron distintos fármacos. Porque hubo diferencias significativas en el tipo de fármacos que recibió cada grupo. Absolutamente. Y después lo que, bueno, me parece interesante que a pesar de que le dieron la medicación a la mañana, bueno, no, a los que le dieron la medicación a la mañana o a la tarde seguían haciendo la misma vida que tenían antes. Aumentó un poquito el non-dipper, no encuentro por qué. Del 49 a 50, sí. No, iba a decir otra cosa, pero no veo por qué le haya aumentado. Y en otros sí, baja obviamente porque tienen el pico del efecto terapéutico durante la noche. Igualmente, si uno utiliza fármacos de liberación lenta y que saben que actuar las 24 horas, deberían estar todos los pacientes con los valores de presión normalizados a la noche. Así que mi principal duda es esta, si las diferencias que vayamos a encontrar están en relación con los distintos tratamientos o con la administración a la noche.
Y esto es un sesgo que se introduce al no ser los grupos comparables en cuanto al tratamiento que se usó, para mí. Bien. Terminé. Dale. Bueno, si quieren vemos las curvas de supervivencia libre de eventos. Por un lado, en esta primera curva de Kaplan-Meier tenemos la supervivencia, o mejor dicho, sí, la supervivencia libre de eventos, de endpoints primarios, del compuesto de los endpoints primarios que dijimos: muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca, IAM, stroke y revascularización. Vamos a ver que esto no sé por qué hicieron esto, pero está al revés de como suele estar, es 1 menos la supervivencia, o sea que el que esté más abajo tuvo menos incidencia, ¿sí? Entonces, no sé por qué lo presentaron así, no importa, está presentado así, pero básicamente 1 menos la supervivencia del bedtime es menor que el awakening, o sea que hubo una menor incidencia de eventos de los endpoints primarios: muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca, IAM, stroke y revascularización. En el grupo bedtime, 45% disminuyó el riesgo, o sea, una disminución importantísima, 0.55 de hazard ratio. Es bastante importante la diferencia entre los dos grupos respecto al endpoint primario. De nuevo, acá, opuesto a lo que solemos ver, el que tiene menos es el que tuvo menos casos. O sea, lo inverso a la supervivencia libre de eventos. Lo presentaron de esta manera. Por otro lado, acá tenemos otra curva de supervivencia, en este caso ahora de las enfermedades cardiovasculares totales. O sea que acá suman lo que ya dijimos previamente y le suman angina de pecho, enfermedad arterial periférica y accidente isquémico transitorio. Le suman estos 3 variables más, obviamente que aumenta la incidencia global de eventos porque estamos agregando más eventos, por supuesto, pero se sigue manteniendo esta diferencia, esta menor incidencia de eventos en aquellos pacientes que estaban en la rama bedtime versus la que estaba en la rama de la mañana. Básicamente, poniéndolo en números, hay una disminución del 45% de la incidencia de eventos cardiovasculares en el grupo bedtime, o sea, es un hazard ratio de 0.55 con un intervalo de confianza de 0.5 a 0.61, 95% para eso, con una P significativa menor a 0.001%. Entonces, a mí, particularmente, cuando veo este resultado, la pregunta que me surgió, que no creo habérmela podido responder del todo, es ¿por qué disminuye tanto? Si los grupos no parecen haber cambiado tanto en el cuadro que vimos previamente. No vimos una gran diferencia, por lo menos no una diferencia tan importante como para, en mi primer golpe de vista, justificar una diferencia del 45%. Respecto a un grupo y otro. Lo único que me pareció que sí fue importante fue la cantidad de pacientes que pasaron de ser non-dippers a ser dippers. Recordemos, 50% bajaron a 37%. Pero el resto de las variables, no una diferencia monstruosa que estos pacientes tienen que andar sí o sí muchísimo mejor. Porque una disminución del 45% de incidencia es terriblemente significativo. Entonces, esa pregunta las disminuciones que vos decís fueron estadísticamente significativas. Bueno, Después el punto de disminución de presión y el impacto que conocemos, bueno, pero ellos demostraron que dando la medicación por la noche mejoraba la presión, mejoraba el porcentaje de non-dipper, todos esos patrones que buscaban, que habían demostrado en el mapa, creo que lo volvieron a demostrar, y bueno, y lo de los eventos son registros de eventos, o sea... no hay duda, son duros. Bueno, no, algunos son duros, otros son blandos, no todos, pues volvé, fíjate que algunos también podemos, qué sé yo, vos tenés angina de pecho, sí, pero bueno. Realmente ¿Cómo le pregunto a Roberto por ahí, y también a vos, Pedro, lo que se sabe normalmente, en líneas generales, que una reducción de 10 milímetros de mercurio de la sistólica o 5 en la diastólica reduce 20% de eventos. Ahora, acá nos parece menos significativo esto que vemos, pero son valores promedio. No olvidemos que los valores del mapa son promedios de muchas mediciones, y por eso parecen menos significativos, pero son promedios. Que los promedios estos sean realmente significativos, por más que sean 3 o 4 milímetros de mercurio de diferencia entre los grupos, son relevantes desde el punto de vista clínico. No sé si opinan lo mismo. Sí, es interesante porque estamos acostumbrados a comparar valores absolutos, no los promedios. Igual, como decían por ahí, uno se le tiene que pedir
N y puntos finales, es un estudio que te muestra puntos finales duros, a diferencia de muchos otros estudios de hipertensión que solo te dicen mejoró el porcentaje de pacientes que controlaron la presión o bajó tantos mililitros de mercurio la presión. La verdad que desde ese punto de vista, querer endpoint duros, tiene unos cuantos endpoint duros como para prestarle atención, y creo que después va a haber unas discusiones, pero mucho de eso se basa, o hay hipótesis que no es solamente que baja mejor la presión o se alcanzan mejores porcentajes de bajo control. Tiene también que ver alguna hipótesis de lo que implica bajar la cantidad de non-dipper, evitar el despego matinal, el morning surge, que la bedtime tendría incidencia en eso, pero bueno, eso ya es todo especulaciones de la discusión, que no sería solo porque baja más la presión, la explicación de por qué logra tanta mejoría o buenos resultados en estos puntos finales. Pero bueno, eso es más para discusión, especulación, por ahí un poquito más adelante. Bien. Sí, yo creo que el de la izquierda, que es el que más nos interesa, que son los endpoint más, por lo menos de los 1, 2, 3, de los 5 que hay, son 4 duros. Saquemos la revascularización porque los que revascularizaban sabían cómo tomaba la medicación y ya empieza eso a ser un sesgo, pero después está infarto, está muerte cardiovascular, está insuficiencia cardíaca. Y la curva pareciera que empieza a separarse y se sigue separando. No sé si llegan a... No leí los valores, Leonel, de pacientes, pero pareciera, no sé si comparaste, ¿me explico? Pareciera que sigue abriéndose a medida que pasa el tiempo. Si lo siguiéramos siguiendo a los pacientes, justamente podríamos incluso notar una acentuación de esa diferencia, es posible. Pero pareciera sí, por lo menos hasta los 8 años, después podría haber una cosa más amesetada en los 8 años, y fíjate que hay una subidita que hace ahí en los 10, que es muy parecida en las dos, pero bueno, no importa, pero son cosas para analizar. Vamos a seguir. Igual, defendiendo a Armida. No sé por qué lo tenés que defender tanto. Y porque él es como muy resistido, pareciera, ¿no? Como que... No, pues ya me cae bien, porque es un outsider, un freelance, este hombre anda solo ahí haciendo cosas. No, que me refiero mucho trabajo en hipertensión. Los endpoints son siempre subrogantes, es decir, yo estoy cansado de ver desde el que solamente muestra mejoran los controles de presión, que vos decís, bueno, y tu endpoint llega hasta ahí, o lo otro, menos hipertrofia ventrículo izquierdo, menos microalbuminuria. Esto está hablando de mortalidad, infarto, ACV, es decir, sería, si uno le quiere pedir un trabajo que demuestre, son endpoint duros. Después vamos a discutir, yo tengo cosas para discutir de trabajo, pero me parece como elección de endpoint y seguimiento y cantidad de años y paciente, está bueno, hay que darle un crédito y por eso calculo que lo han elegido. Una cosita que quería agregar, pensando en cuando ellos pensaban en este estudio y en lo beneficioso de darlo a la noche, es esto que dijiste vos recién, del ascenso matinal de la presión arterial, que cuando uno toma la medicación a la mañana no lo cubre, porque la toma y la acción del medicamento la tiene unas horas después. Y quizás tomándolo a la noche, evitas ese ascenso que se relaciona con eventos coronarios, infarto, muerte y demás. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, tendría lógica, no solo el descenso nocturno, sino evitar este ascenso matutino. Sí. A la noche. Yo creo que este estudio, más que cerrar o concluir, porque vamos a ver el final y uno dice, bueno, si me baso en este estudio, punto, mañana abro la puerta del consultorio cambio y todo. paso toda la noche. Yo creo que más eso sería cerrar. Esa conclusión, nos cerramos y punto. Creo que abre por lo menos a decir, che, parece interesante, una línea que hay que investigar más, hay que buscar validación externa, hay que buscarle explicaciones, está bueno desde ese punto de vista, porque algo que no se ha estudiado ni comparado tanto el momento del día que se toma la medicación, que estamos discutiendo esto, la cronoterapia. Bien. Dale, avanza entonces. Bien, seguimos entonces, perdón. Acá vamos a ver, desglosando los resultados específicamente, ya no en los compuestos, sino si vemos cada uno de los endpoints que se ven evaluados. Vemos que acá están las P también escondidas, pero son todas P significativas. Vemos que incluso viendo cada uno de los eventos por separado, también sigue dando mejor para la rama bedtime, algunos más que otros, por ejemplo el stroke y el ácido hemorrágico parecen haber
disminuido más la incidencia que otros eventos, pero básicamente el único que no está 100% del lado para dead time es accidente isquémico transitorio. Todo lo demás, si lo vemos por separado, y al tener tanta N también nos permite tener P significativas analizando cada uno de los endpoints por separado, no solamente el compuesto, ¿no? Pero bueno, acá en el desglose vemos que si analizamos cada uno de estos eventos, pareciera que a todos les da mejor del lado bedtime. Y quisiera detener por el análisis de los subgrupos. El análisis de subgrupos es una cuestión que nosotros siempre tomamos con pinzas, porque sabemos que el tamaño muestral está calculado para analizar justamente todas estas cuestiones en conjunto. Entonces, cuando uno analiza en subgrupos, sabe que está teniendo un menor N. Sabemos que, por ejemplo, los tabaquistas no eran 18.000, nosotros habíamos esperado 18.000 pacientes. Entonces, sabemos que tabaquistas teníamos 25%, por ejemplo. Entonces, acá en este caso habría 4.500 tabaquistas, no 18.000. Entonces, el análisis de subgrupos siempre fue algo que nosotros tomamos bastante con pinzas. De todas maneras, en el análisis de subgrupos también sigue dando que para básicamente todos los subgrupos analizados, y ellos ponen una P significativa en todos los subgrupos analizados, les daba mejor el bedtime que el matutino, digamos. Tanto, por ejemplo, para los fumadores como para los no fumadores, los que estaban con tratamiento, obviamente que esto por ahí sería esperable, ¿no? Pero aquellos que no estaban con tratamiento previamente les fue mucho mejor, porque les empezaron a tratar una patología que antes no estaba tratada. Y quisiera detener un segundo justamente acá en el non-dipper, que incluso los pacientes en los que no lograron, después de 5.6 años de promedio, convertir de dipper a non-dipper, aún en esos pacientes les bajó la mortalidad. ¿Y por qué digo esto? Mortalidad, perdón, no, la supervivencia libre de eventos. ¿Por qué digo esto? Porque a mí, cuando miré las tablas originales inicialmente, me había llamado la atención que el único grupo que tenía una diferencia muy importante era los que habían pasado de dipper a non-dipper, y aún manteniéndose en el non-dipper, seguían mostrando un mucho mejor resultado cuando estaba en el grupo bedtime que en el que estaban en la mañana. Entonces, ni siquiera fue, creo yo, demostrado que esta mejoría fue a expensas de haber pasado muchos pacientes al grupo dipper, porque incluso a los non-dipper también les fue mejor. Entonces, de nuevo, esto lo marco porque me resulta interesante, sigo sin encontrar, por lo menos a la primera leída, ¿sí?, alguna explicación muy evidente de por qué le fue tan mejor a los pacientes bedtime. Por lo menos no que estuviera analizada en este trabajo. Sí se puede hacer toda la especulación que decía Roberto de qué influencia puede tener el tratamiento, que evidentemente no está siendo medida acá, porque incluso el grupo que fue bien distinto, que fue de pasar de non-dipper a dipper, aún siguiendo siendo non-dipper, les fue mejor también. Yo hace mucho que no veo una diapositiva de análisis subgrupo que todos los subgrupos caigan de un solo lado. La verdad, hace mucho que no veo una cosa así. Todo es el efecto mágico de dar la pastilla a la noche, como dice Roberto. Exactamente, a mí me surge la misma duda. Es bárbaro. Bueno, avancemos para ver qué concluyen ellos, sobre todo, y qué opinamos nosotros. Acá está lo que llaman el take home, lo que ellos resaltan como más importante, que básicamente es un resumen de lo que ya estuvimos charlando, eventos totales, eventos cardiovasculares y outcome cardiovascular, desglosándolo en los eventos más importantes, básicamente lo que ya estuvimos diciendo, le fue todo mejor en el bedtime. Algunos aspectos de interés que los autores marcan y algunos que fui buscando yo también. Básicamente, repetir esta primera conclusión, la disminución del 45% en la incidencia de eventos cardiovasculares en el grupo bedtime, menor prevalencia de non-dippers en el grupo bedtime, o sea, dándoles la medicación a la noche, le bajaron la cantidad o la incidencia, justamente, la prevalencia de non-dippers, una discreta mejoría en la función renal, la disminución del LDL y aumento de HDL, como ya dijimos, también en la creatinina, como habíamos visto. Y algunas cosas que marcan los autores dicen que la disminución de la tensión arterial sistólica durante el sueño, ellos no muestran números, prácticamente lo escriben en resultados, pero pone que la disminución de la sistólica durante el sueño fue un buen predictor de supervivencia libre de eventos. O sea, los que más habían bajado la sistólica, menos eventos habían presentado durante la evolución. Eso, insisto, no está puesto en los gráficos, sino que es una frase que ponen ellos. Y
me pregunto, y posiblemente sí, si se valida el concepto de mayor incidencia de eventos en los non-dippers. O sea, esto viene como consecuencia de lo que charlábamos antes. O sea, la única diferencia muy, muy importante que hubo fue en la conversión de los dippers perdón, de los non-dippers a los dippers. Entonces, me pregunto si esto puede significar que, bueno, evidentemente puede ser un objetivo, ¿no? Puede ser un objetivo terapéutico nuestro para plantearnos en el tratamiento de nuestros pacientes hipertensos, tratar de evitar las hipertensiones nocturnas. ¿Este trabajo apoya eso o no lo apoya? Primero pensé que sí, pero después viendo que a los non-dippers también les fue mejor, me queda la duda si con este trabajo alcanza para decir que a los non-dippers, que pasarlos a dipper justamente les va a mejorar, porque les fue mejor a todos. Entonces, no sé si esto le echa más leña al fuego, digamos, al hecho de pasar intentar pasar al paciente de grupo, ¿no? Bien. Bueno. ¿Qué más? Después, respecto a la seguridad y la adherencia de los pacientes durante el tratamiento, una cuestión que había planteado Karina al principio, no detectaron un aumento significativo de hipotensiones nocturnas en el mapa. De hecho, no hubo incidencia en ninguno de los dos grupos, 0,3%, y no hubo diferencias entre los grupos. O sea, no se detectaron grandes eventos hipotensivos nocturnos, y no hubo diferencias entre los grupos. Y bueno, como decíamos antes, esto me parece que quedó de otra diapo. Así que, como conclusiones, los autores plantean que la administración de tratamiento antihipertensivo bedtime disminuyó en forma significativa la incidencia de efectos adversos cardiovasculares sin sacrificar seguridad ni adherencia. Y la conversión del perfil non-dipper a dipper, dicen ellos, podría ser un objetivo terapéutico validado para la reducción de eventos cardiovasculares en el tratamiento de hipertensión. Abro acá la discusión, obviamente, para el que quiera participar. Bien, bueno, excelente. Para nosotros, por lo menos, Roberto, fue un hallazgo este trabajo. Es lo que hablamos con Karina cuando se lo mostré y le dije que me parecía interesante discutirlo. Ya veo que vos tenías un poco más de conocimiento sobre el tema. No sé si conocías el trabajo y si lo habías leído y discutido, pero ¿qué te parece? ¿Qué conclusión? Contanos un poco lo que venías diciendo. Sí, bueno, cuando Leonel me dijo, te invitamos a un trabajo, le dije, la Hermida, lo conocía porque poco, como le dije, el que más insiste en el tema. Sí, un trabajo que por lo menos te moviliza en el sentido de que lo que antes se le criticaba, que él demostraba que tenía menos nose-dipping y tenía mejor control de presión en mapa de 48, bueno, le decían todo, por eso no está validado y no me demuestras nada duro. En este, el tipo por lo menos demuestra puntos finales duros, con un diseño con algunas críticas, pero su objetivo primordial es tratar de ver. Yo creo que esto abre una luz para seguir investigando, nada más. Es cierto que también toda la tradición de dar la medicación en la mañana se basa en costumbre, no en ningún estudio que haya comparado distintos momentos del día. Esta cuestión del patrón circadiano de presión, del despegue matinal, que es donde ustedes saben que la mayoría de los eventos vasculares cerebrales ocurren en ese momento, podría tener alguna explicación. A mí cuando veo un trabajo que da tan contundente, siempre me genera un poco de sospecha, ¿no? Decían, con los limones grandes empezamos a sospechar. Creo que hay que primero reproducirlo en otros centros y bueno, y también yo la verdad no es un trabajo que lo tomo como único para cambiar conducta y mañana en consultorio pasarlo toda la noche. Creo que lo que advirtió Karina al principio tiene mucha lógica. Esto puede caer en el defecto de meter a todos los pacientes hipertensos en la misma bolsa y no tratar de separarlos. Nosotros en consultorio no vemos a cohortes de hipertensos, vemos a un señor o señor hipertenso que tiene ciertas características. Si yo tengo un paciente anciano con vasos rígidos, trastornos del flujo y que hace cada tanto hipotensiones, me da cierto temor darle la medicación a la noche sabiendo la chance de hipoflujo y daños que puede ocasionar. Si sirve de algo, yo cuento en los pocos pacientes que puedo llegar a usar a la noche. Un escenario sería los que tienen síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, que sabemos que son non-dipper y a veces riser, es decir, que aún tienen más presión nocturna que de día. Esos son por ahí un candidato para darle alguna medicación a la noche.
Los otros, los hipertensos secundarios, que sabes que no guardan ningún patrón circadiano, sino que están hipertensos básicamente todo el día. No digo todo nocturno, pero distribuirle alguna dosis a la noche. Renales crónicos pasa lo mismo. En estos trabajos tienen una alta incidencia de renales crónicos, con lo cual eso puede tironear resultados a favor. Y en hipertenso refractario también podría ser otro candidato. En esos pacientes a veces uso dosis nocturna. Este trabajo, que es relativamente nuevo, creo que hace abrir los ojos, es decir, me gustaría tener más estudio en esta línea, ver comentarios, críticas, porque me parece muy bien seleccionado, es muy interesante, muy bien analizado desde el punto de vista metodológico por Leonel, un trialista, no lo hace tan bien, la verdad que excelente. Y después, bueno, agrego, me contestó el uruguayo acá. A ver, En el registro mundial ellos tienen 50.3 normal, Dipper extremo, es decir, el que baja más del 20%, la presión promedio de la noche, el 20.3, el non-dipper de ellos, es decir, el que no llega, baja, pero no llega al 10, el 23,5%, le dio. Y el reverso, el riser o el invertido, 5,9%. Es decir, que el patrón normal perfecto, la mitad. Pero bueno, después tienen... y un 20, cuarto non-dipper. Un cuarto, un 25% casi non-dipper. Non-dipper, como lo conocemos nosotros. Igual él hace la crítica, dice que a él no le gusta lo que usa Armida, dice que es un ingeniero, se lo critica, porque ellos dicen que es mejor predictor el hipertenso nocturno más que el non-dipper. Acuérdense que en el non-dipper también hay gente que tiene presión nocturna normal. Es decir, ¿me siguen? Sí. Que cuando uno dice o un dipper, dice este dipper baja, pero lo que según ellos lo que le interesa en un monitoreo, si tiene o no hipertensión nocturna en el sueño. Está por encima de los promedios de la hipertensión sin darle tanta jerarquía a cuánto baja con respecto al día. Por eso lo vemos, hay pacientes que con respecto al día bajan o bajan mucho, pero tienen presión nocturna normal, y otros que sí, está bien, baja el 10%, es decir, cumple el patrón Dipper, pero sigue siendo hipertensión nocturna porque está tanto muy alta de día, baja de noche, pero no alcanza a hacer normotensión nocturna. Entonces, según este grupo, que ahí me acordé el belga Stassen, que es un gran epidemiólogo en hipertensión, ellos le dan mucha mayor importancia a si tiene o no hipertensión nocturna, no importa su relación con lo que pasa durante el día. Pero bueno, tampoco una verdad absoluta ni se cierra ahí. Claro, porque a ver, yo con el manejo que tengo, ¿no? Que obviamente soy cardiólogo intervencionista, si el paciente tiene hipertensión nocturna, pero también tiene mucha hipertensión diurna, lo primero que digo es me falta darle más dosis. Totalmente. O sea, ¿viste? No puedo tomar no le daría una jerarquía a la hipertensión nocturna, sino que el paciente está todavía muy hipertenso. Entonces, qué sé yo. Pero bueno, yo ¿vos creo escuchaste que en el último congreso de hipertensión arterial hablar sobre el tema? Sí, hay una mesa de Paula Cufaro, del italiano. Si alguien tiene los accesos, sigue estando la mesa disponible. 20 minutos, una buena revisión, toca el trabajo muy por arriba. Creo que hoy fue analizado mucho más detallado y mejor. Sí, pobre, le dan 15 minutos para cronoterapia, ¿viste? Y hace toda la historia, toca el trabajo anterior, toca esta Armida, toca el trabajo chino. Y ella concluye un poco también lo que hacemos en la práctica, que no en base de trabajo cambiamos conducta de pasar toda la noche, que es una línea interesante de investigación. Creo que es esperable que en los próximos años se hable más de este tema, porque cuando veo una cosa tan contundente, con punto final, un buen número de pacientes, y algo totalmente aplicable, porque estamos diciendo, señor, tómela al acostarse, no la tome a la mañana, no implica ninguna cuestión sofisticada.
debería investigarse en una línea que por lo menos merece una chance de investigar más para sacar alguna conclusión. Yo lo que hago hoy en la práctica Robert, es... me va a ser fácil en los pacientes nuevos. En los viejos, que toda la vida le dije que el mejor horario era la mañana, la voy a tener que dibujar. Yo la verdad no me animo a darle a la noche, salvo cuando tengo la presurometría que veo o que está muy hipertenso a la noche, o que no la alcanza y algún ajuste, o ya te digo, este subgrupo de refractario renales crónico, apnea y hipopnea del sueño, creo que tiene aval. El tipo que tiene por ahí casi normal durante el día y te hace hipertensión nocturna y a veces riser o dipper invertido, me parece lógico ahí ponerle algo a la noche. Bien, bien. Pero bueno, esto es empírico práctica, no tengo nada atrás de evidencia fuerte que diga que tengo que hacer eso. A ver, tus conclusiones finales, Leonel, no me las modificaste ahora, ¿no? Mientras estábamos hablando. De todo el power de nuevo. A ver que ahora va a ver Robert la parte final que hace, que es un análisis del trabajo según su opinión. Bueno, vamos viendo pregunta por pregunta y viendo que fui contestando. Primera pregunta, si se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. En última instancia, sí, terminen definiendo los endpoints, dar un par de vueltas, pero yo los terminen definiendo. Así que en ese sentido sí, y está claro también qué se analiza en cada grupo. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Bueno, lo que fue aleatorio es si fue a bedtime o si fue a la mañana. Lo que no fue aleatorio fue qué medicamento se le dio, porque eso quedó a elección de cada uno de los médicos tratantes. Pero en realidad lo que se está estudiando técnicamente acá es el momento, y la asignación al momento fue aleatoria. Después, si fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron, sí, ahí hubo, si mal no recuerdo, 30 y pico de pacientes en un grupo que se perdieron y 40 en el otro, el resto, 9.500 pacientes llegaron hasta el final, así que fueron adecuadamente considerados. Después se pregunta si se mantuvo el cegamiento. El cegamiento no, sabemos que este no era un ensayo doble ciego, así que el cegamiento no, incluso ni siquiera aplica la pregunta. Sí se mantuvo el cegamiento para los investigadores que se encargaban de auditar los eventos. Ellos sí no tenían, según dicen, no tenían conocimiento de la historia clínica del paciente, sino que solamente se encargaban de evaluar los eventos. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? Al comienzo me parece que fueron similares. Como vimos previamente, no había grandes diferencias entre los grupos en las variables que se fueron analizando. Sí, como fue marcando Karina, cambió un poco la distribución de qué fármacos o qué grupos de fármacos se usaban entre cada uno de los grupos, pero eso fue para el final, pero al comienzo del ensayo fueron los grupos, creo yo, comparables. Y nos pregunta si al margen de la intervención en el estudio los grupos fueron tratados de igual modo, y ahí me queda la duda, porque está justamente eso. Incluso tal vez podría haber puesto no directamente, porque no hay ninguna certeza de que los pacientes hayan hecho el mismo tratamiento, porque, de nuevo, el tratamiento quedaba a elección del médico de cabecera. Después pregunta si es grande el efecto del tratamiento. Sí, hubo un efecto bastante importante en incidencia de eventos. Claramente la disminución del 45% es un efecto grande. ¿Y cuál es la precisión? Básicamente el intervalo de confianza de 95% para un rango de 0,54 a 0,62. Me parece un buen intervalo de confianza. Creo que sería así. Después, respecto a si estos resultados pueden ayudarnos. Primero, ¿puede aplicarse esto en nuestra población local? No lo sé. Acá puse no sé porque el grupo era muy específico. Era españoles, incluso el trabajo dice que eran casi todos caucásicos, así que no hay un estudio étnico. Sabemos incluso que la hipertensión es una patología que tiene diferencias en grupos étnicos, entonces no sé si se puede aplicar en todas las poblaciones. Si se tuvieron en cuenta y eran gallegos todos. Sí, eran todos españoles y caucásicos, eso decían. No era un criterio de inclusión, pero terminaba diciendo que era un grupo de caucásicos españoles. Pregunta después si se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica. Yo creo que sí, por lo menos en lo que respecta a los endpoints, que se está buscando eventos cardiovasculares y se encontraron eventos cardiovasculares, creo que se tuvieron en cuenta la mayoría de los eventos importantes. Y después la pregunta 11 puede ser un poco más controversial. Si los los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes. Primero, coste cero. No hay ninguna diferencia de coste entre darlo a la mañana y darlo a la noche. Ahora, el tema de los riesgos está esto que se había charlado, de la posibilidad en algunos pacientes específicos de hacer algunos episodios hipotensivos nocturnos. Según lo que reportan los autores, no tuvieron una gran incidencia de episodios hipotensivos nocturnos,
pero bueno, está esto también que contaba Roberto, que no es una decisión que uno pueda tomar tan a la ligera de dar un antihipertensivo a un paciente añoso, etcétera, etcétera, al momento de la noche. En última instancia yo termino marcando sí, porque si le creemos a esta disminución del 45%, es una intervención que realmente no tiene coste. Cambiar el momento de dar un medicamento no tiene ningún costo, y si nos basamos en lo que dicen ellos que tuvieron de incidencia, de complicaciones, que son complicaciones entre comillas, estos episodios hipotensivos, fue muy baja. Así que si realmente le vamos a creer a este 45% de disminución con un 0,3% de episodios hipotensivos, yo creo que no hay dudas de que beneficiaría la balanza costo-beneficio da para beneficio sin demasiadas dudas. La última. Sí, la última. Sí, a ver, yo creo que siempre dudamos cuando vemos estudios tan contundentes, y está bien dudar. Lo que hablamos y nombramos el tema, entonces uno espera más evidencia, ¿tá? Porque cuando una intervención tan simple, como vos dijiste, que es simplemente cambiar un horario, disminuye un 45% de eventos duros, y bueno, entonces, cómo fue el diseño, te genera duda, es lo menos que tiene que generar, y creo que está bien que genere dudas. Y bueno, y tiene que generar investigación posterior. Vamos a ver cuánto le creen a este autor, como dice Roberto, y si en los años siguientes aparecen estudios y esto cambia, y en una de esas, dentro de 10 años, todos los antihipertensivos los demos a la noche. El tiempo dirá el valor que tuvo este estudio. Pero no sé, ahora no podemos más que tener mucha precaución, porque el resultado es muy contundente. Robert, ¿querés hacer algún comentario final? No, coincido con la conclusión que creo que fuimos creando entre todos. Es un trabajo, me parece, muy bien seleccionado, que merece la pena, práctico, aplicable y bien desmenuzado. La verdad que una actividad fabulosa esta, Pedro, que están haciendo. Pensaba cuando yo era residente cómo me hubiese gustado tener este análisis crítico de la literatura. Lo felicito. La verdad que increíble. Bueno, gracias Robert. Cari, ¿algún comentario final? No, creo que ya se dijo todo. Me parece bien esto de pensar aún en individualizar a los pacientes, y más adelante veremos si va a cambiar la estrategia. Por ahora, como decía Roberto, en algunos pacientes seleccionados, sobre todo si los podemos monitorear con mapa, nos quedamos más tranquilos. Bueno, Yo quería agregar, perdón. Dale, Lean. Perdón. Que en algún momento alguien dijo de que había que lavarse las manos para hacer ciertas intervenciones, y todos decían que no. Me parece, no sé si vamos a estar ante una intervención de estas características, pero tal vez lo veamos de acá a unos años, de que digamos, mira, los antihipertensivos tenían que darse a la noche. Nada, me parece eso, y me acordé de eso, nada más, un comentario. Yo no entendí lo de lavarse las manos. No, que cuando vieron de que hay una de las intervenciones que más bien salvó, que es el hecho de que los médicos empiezan a lavar las manos, los parteros, digamos, sí. Antes Sí, de operar. Claro. De verdad. Sí, antes operaban y no usaban guante, a eso va el tema tan contundente de lavado de manos, como asepsia y antisepsia, a eso se refiere. Sí, fue una de a las eso intervenciones que más cambió en la historia de la medicina. Uh-huh. Y está buenísimo la reflexión, porque bueno, no creo que llegue a ese nivel, pero quién sabe. Los que tenemos años, y yo soy el que más le llevo de los que estamos acá, hacemos cosas muy diferentes hace 20, 25 años atrás, entonces esperemos. Creo que es interesante ver qué pasa con el tiempo, y a veces los locos o los que están border son los que generan los grandes cambios también, porque se animan a hacer cosas que otros no se animan. Así que, ojo, yo creo que un trabajo, a mí me asombró cuando lo leí, no tenía ni idea, como tiene Roberto, del tema, de ahí que me pareció interesante tratarlo. Así que bueno, falta un minuto para algunos que ayer estuvieron en una discusión no científica, que tuvo que ver con lo futbolístico, y tenemos, Roberto, te cuento,
ahí Pascual, un residente que estamos por expulsarlo de la residencia por cuestiones futbolísticas. Por suerte igual tenemos 3 hinchas de River que dentro de un minuto arranca un partido histórico para River donde va a atajar uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol de River. Así que bueno, no quiero ver ninguna cargada. El doctor Rovati, aviso. El doctor Rovati hace media Como con hora el tiempo justo. Claro. El doctor Rovati empezó a apurar ese media hora para que vaya redondeando. Así que... Bueno, llegamos justo, Lázaro. Quédate tranquilo que no íbamos a pasar de las 21. Buenísimo. Pero bueno, de nuevo, gracias a todos y especialmente a vos, Roberto, por haberte sumado hoy. Bueno, muchas gracias, muy interesante. La verdad disfruté muchísimo, un gusto. Bueno, eso es lo mejor. Gente, Gracias, Roberto. nos vemos. Gracias, Leo. Buenas noches a todos. Chao, Karina. Chao a todos. Chau.